Muy buenos días, hermanos. La gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes y sobre cada una de sus familias. En este día especial, Dios tiene un tema que tocará tu corazón y tu alma. Hoy es un día especial porque hemos venido a la casa del Señor para recibir esta palabra que debe tocar cada fibra de nuestro corazón y de nuestra alma, para que podamos tener una reunión íntima con el Señor. Hoy vamos a decirle al Señor que nos perdone por cada palabra, pensamiento, actitud en la cual cada uno de nosotros sabe que le hemos fallado a Dios, que nos hemos equivocado. Pero lo importante es reconocer, y hoy estamos delante de la presencia del Señor, reconociendo nuestra condición espiritual. Perdónanos, Señor. A resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas en esta mañana, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana lleva por título: Dios te sacará de tu desierto y te dará una nueva posición. Está en el texto bíblico de 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 13. Amén. Amén. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y le dijo, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: aquí tu siervo. Y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un puerro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues te labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo le ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hermanos, es una historia muy triste, pero que fue una realidad. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Era hijo de Jonatán. Jonatán tenía un padre que se llamaba Saúl, por ende él era el nieto de Saúl. Y a veces las consecuencias, muchas veces de los errores de nuestros padres, muchas veces nosotros las tenemos que vivir. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, un testimonio de Mefiboset. Era un niño de 5 años, era cuidado por su niñera, bajo el cuidado de ella, cuando de pronto llegó una alarma que venían todos a acabar con la casa del rey porque había sido derrocado el rey Saúl. Y en ese entonces, cuando un rey era derrotado o muerto, como en este caso lo habían matado y habían matado a Jonatán su padre, entonces toda la familia, toda la descendencia de ese rey era cortada de la tierra. La nodriza sabía exactamente que eso pasaba, y ella, en el intento por salvar a Mefiboset, salió corriendo con el niño en brazos, pero con tan mala suerte que se cayó y el niño quedó lisiado de los pies. Es decir, él no podía moverse, no podía absolutamente caminar. En 2 Samuel 4:4 aclara esta parte que yo les estoy diciendo. Y
Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hermano, es como en un chasquido de dedos. Estaba en el palacio como el nieto del rey, como el hijo del príncipe. Pero en un abrir y cerrar de ojos, él sale de ese lugar y se vuelve un mendigo en lo de barro. Nuestra vida puede cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Cuando uno no está atento a las circunstancias por las cuales tenemos que ver lo que Dios nos ha declarado a nosotros y cómo debemos manejarnos nosotros. Él se volvió un fugitivo. Él tuvo que irse a esconder, porque donde hubiera sabido que él estaba vivo, él de pronto hubiera muerto. Pero hay algo que me gusta de esta palabra y más adelante lo vamos a ver. Cuando usted hace un pacto con una persona, un pacto es algo que es inquebrantable, que usted y la otra persona no lo pueden quebrantar a menos que se pongan de acuerdo para quebrantarlo. Y aquí había un pacto de amor entre Jonatán y David, y por causa de ese pacto Mefiboset llegó a sentarse a la mesa del rey. Cuando usted haga un pacto o una promesa, hermano, no corra para romperla. Examine antes de hacer las cosas para que usted pueda recibir la bendición de Dios. ¿Sabe? Era un paralítico que estaba oculto. Nadie de la casa de David sabía que él estaba vivo, porque donde hubiese pasado eso ya, yo leyendo y estudiando esta palabra, yo creo que David nunca lo hubiera matado, porque era el hijo de Jonatán. El que tuvo siempre el temor contra David fue él, y por eso vivió escondido. Entonces, esta trágica historia se repite mucho en los creyentes. Hoy en día, los creyentes viven mucho esta parte de la historia. ¿Sabe qué? Ellos luchan por cambiar su vida, luchan por ser mejores delante del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Dios siempre nos va a respaldar, Dios siempre va a estar ahí. Cuando tú te esfuerzas en lo humano, en lo divino, Dios te da la respuesta a lo que tú estás necesitando en el momento. Muchas veces hemos sido heridos, lesionados por palabras, por actitudes, por comportamientos que han tocado a nuestra alma, como había pasado aquí con Mefiboset. Él había sido tocado muy duramente por la vida, pero aún así, esas segundas personas que nos hacen daño, Dios hace un pare para bendecirlo a usted y para bendecirlo a mi vida. ¿Por qué? Porque usted descansa en el Señor, porque usted confía en el Señor, porque usted cree que el único que lo puede sacar de lo de bar hoy en día, en medio de tus procesos, en medio de tus crisis, en medio de tus problemas, se llama Dios. No hay otro que lo pueda hacer. Por eso usted tiene que volver sus ojos al cielo. Usted tiene que humillar su corazón delante de la presencia del Señor. Muchos hoy en día viven en lo de bar. No necesitáis un desierto por allá, el desierto está aquí adentro, en el alma. Y Dios va a venir esta mañana a sacarte de ese desierto, a llevarte a un lugar amplio y espacioso, un lugar donde haya pasto verde, para que te alimentes bien espiritualmente. A eso nos ha llamado Dios en este tiempo, alejados del bullicio, alejados de toda aquella cosa que nos pueda contaminar, porque Dios quiere hacer algo grande con todos aquellos que ha escogido para que sean de bendición aquí en la tierra. Entonces, hermanos, nosotros debemos buscar la luz del sol en medio de la crisis que vivimos. No tenemos que ir a una cueva o ir a lo de bar a escondernos. No, hermanos, Dios nos está llamando a que la luz de Cristo esté todos los días en nuestra vida. Hay que salir de la oscuridad para llegar a la luz que Dios quiere derramar para que nosotros brillemos en este mundo tan oscuro de tanta maldad y de tantas cosas negativas. Mefiboset era pobre, era desconocido, ¿verdad? Porque dice que es el que esparce de esperanza, vivía allá en el oriente del Jordán. Lo conocían los que vivían en ese lugar, pero no lo conocían la familia de David en ninguna manera. Quizás él se hubiera evitado muchos años de sufrimiento, como usted y yo nos hemos podido evitar muchos años de sufrimiento, porque irnos ahí sentados ahí en lo de bar, que nadie nos mira, que nadie nos cuida, que nadie nos tiende una mano. No, hermano, él estaba en la casa de Maquir. Maquir era un amigo de David,
Y ahí por eso él fue atendido, bien atendido en ese lugar. Pero el lugar es un lugar horrible, de oscuridad, de maldad. Entonces, él estaba oculto, dice la Escritura. Él estaba abandonado porque no tenía más nadie. No tenía un familiar en quien recostar su cabeza, dice la Escritura. Pero él era algo importante, ignorante a los planos de David. David tenía un plan con Mefiboset, y si era hijo de Mefiboset, de Jonatán, él iba a cumplir el pacto que había hecho con Jonatán. Mefiboset tuvo miedo, por eso estaba escondido, pensó que David lo iba a acabar. Tú no puedes pensar por las demás personas. Hay algo que es muy feo cuando la gente quiere pensar por ti. Tú tienes la capacidad de pensar, tú tienes la capacidad de discernir, tú tienes la capacidad de tomar decisiones. Si él hubiera tenido esa capacidad cuando creció, lo más seguro es que se hubiera evitado muchos años de dolor, de estar escondido en un lugar tan sucio como lo de Bar. Ya lo vimos ahorita, un lugar donde se respira todo lo maloliente, lo que no sirve, lo desechado en ese lugar. Era donde se botaba la basura, la escoria, donde estaba todo lo que no sirve en la vida del ser humano. Es necesario, hermano, que usted espere que le llegue una buena noticia. Él, me imagino que en su corazón el anhelo era que algún día le llegara una buena noticia. Y ese día le llegó, porque Dios cumple las promesas. Ese día te va a llegar, la buena noticia te va a llegar a ti. Cuando tú estás lisiado, hermano, y no caminas bien, oye bien esta mañana, hay un sitio donde puedes ir a vivir, un solo sitio, dice aquí, lo de Bar. Ahí donde está toda la oscuridad. Ahí donde tú mismo te sientes inservible. Donde tú mismo dices, ya no doy más. Donde tú mismo dices, no tengo que puerta tocar. Allá te vas a esconder a lo de Bar. Lo de Bar también tiene un significado muy curioso, hermano. Dice aquí la Escritura, que lo analices bien, lo de Bar es un lugar sin pasto. Lo de Bar es una tierra árida, seca, donde no puedes sembrar, donde no puedes hacer absolutamente nada. Porque nada fluye en ese lugar. Es una tierra desértica. Si usted conoce el desierto, se va a dar cuenta que el desierto es todo tremendo, totalmente seco. Usted no va a encontrar nada en el desierto. Y así hay muchas vidas en este tiempo. Dios le está llamando para que vengas a su casa. Dios está llamándote para que te sientes a su mesa. Dios te está llamando hoy, invitándote de una manera especial a que tú decidas levantarte y llegar a los pies de Cristo. Dios tiene un propósito y un plan precioso para con tu vida. Mira que lo tuvo con Mefiboset. Desconocido, en la oscuridad, desechado, humillado, maltratado, pero Dios se acordó del pacto con Jonatán a través de David. Dios se va a acordar del pacto que ha hecho contigo y con todos sus hijos. Y ese día está cerca, y ese día es hoy. Tú eres el que decides si aceptas venir a Cristo en esta mañana. Cuando tú estás lisiado, no caminas bien. Jonatán no camina bien, no caminaba. Jonatán tenía que ser llevado por las personas que estaban alrededor de él, porque él no podía caminar. ¿Sabes? Y cuando tú no puedes caminar, tienes que pedir ayuda, tienes que pedir auxilio, y ese auxilio es allá, mirando hacia arriba. Entonces Dios pondrá ángeles alrededor tuyo para que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Es en lo de Bar donde habitan todos los Mefiboset, en lo de Bar. Todos aquellos que hasta el día de hoy todavía no han tenido una comunión con Dios, no han tenido una relación de intimidad con Dios. Dios está llamándolos en este tiempo para que no sigas en lo de Bar, sino que te animes, que te levantes y vengas a la casa del Señor, ahí donde está el pasto verde con el cual Dios te quiere alimentar. Porque hablamos ahorita, lo de Bar es una tierra sin frutos, lo de Bar es una tierra de miseria, donde todo está seco, donde no hay absolutamente nada. Hoy estudiaremos 3 aspectos que te ayudarán a conocer el amor de Dios por ti. El primero dice: en tu desierto, Dios siempre se acordará de ti. Primera de Samuel 9, del 1 al 3 dice:
Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces aquí lo que vemos es la bondad de David. No solamente fue desinteresada, porque ¿qué le podía dar Mefiboset a David? Nada. Fue desinteresada y conforme al pacto que Dios había establecido con David, David lo estableció también con Jonatán. Entonces lo importante es, hermano, es la bondad de Dios refiriéndose al pacto. Que Dios siempre cumple sus pactos, Dios siempre cumple sus promesas. Entonces David estaba en este momento recordando la relación que tuvo con Jonatán, pero también recordando que él había hecho un pacto con Jonatán. Por eso te hablé ahorita del pacto. Tú no puedes romper un pacto solo, tienes que romperlo junto con la persona, porque un pacto se hace en común acuerdo. Mira lo que dice en 1 Samuel 20, versículos 14 y 15. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Miren muy bien, ¿quién le pedía eso a David? Jonatán. No dejes que no quede nadie de mi casa. Y David se acordó de eso. Hay uno, Señor, en Lodebar. Y por eso Él lo manda a llamar, Él lo manda a buscar. Hermano, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas. Cuando usted se pone de acuerdo con una persona, usted no puede echarse para atrás. Usted tiene que cumplir la palabra que usted entregó para que haya el pacto sellado y no se rompa fácilmente ese pacto. Entonces David solo quería mostrarle a alguien la misericordia que Dios le había mostrado a él. Hermano, usted tiene que mostrarle a los demás la misericordia que Dios ha derramado en su vida. Cuando usted muestra la misericordia de Dios en su vida, muchos vendrán a los pies del Señor a buscar también esa misericordia que Dios derramó sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Mefiboset, ¿sabes qué es? Es un tipo de pecador. El pecador siempre va a encontrar, arrepentido, siempre va a encontrar la misericordia de Dios en el proceso por el cual está pasando. ¿Sabe? El pecador es el objeto de la misericordia de Dios. Usted y yo somos el objeto de la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. El problema de Mefiboset eran dos factores. Uno, la caída. Y dos, dice aquí la escritura, pertenecer a la familia real. Ya le explico ahorita por qué él le tenía miedo a David. Ya, porque él creía que David también a él lo iba a exterminar. Pero cuando hay un pacto, hermano, no se puede incumplir el pacto. Por eso David no incumplió el pacto con Jonatán. Y ya Jonatán estaba muerto. Porque ya ahí no hubiera quedado ningún pacto porque ya estaba muerto. Pero aún así, David respetó el pacto con Jonatán. Y esto trajo consigo en la vida de Mefiboset algo muy tremendo. Trauma físico. Mira, el trauma físico es lo más tremendo que puede tener una persona. Dese cuenta que si le falta un dedito, siempre trata de esconder la mano. Si tiene algo aquí en la cara, siempre trata de colocarse el cabello para que no se le vea lo que tiene. ¿Por qué? Porque eso es un trauma físico que toca tus emociones, tus sentimientos y no te deja vivir. Yo te digo una cosa, ¿cuál es la más grande frustración para él? Era que él no podía vestirse con las armaduras del ejército de David, porque él no podía caminar. Dice que no podía ni siquiera arrastrar. No se podía poner como soldado porque su condición física no se lo permitía. Y él no podía hacerlo. Mire ese tremendo trauma físico. Tuvo un trauma familiar. Creció sin un padre, sin una madre, sin hermanos, sin familia. Qué tremendo dolor
saber que usted no tiene padre. Si uno ya grande, se ha muerto la madre, como la añora, se ha muerto el padre. Imagínate, era un niño de 5 años cuando todo eso pasó. Creció todo el tiempo con su nodriza, que hizo las veces de madre, pero no era su madre. Ya, no es lo mismo. El trauma emocional, un dolor físico, un dolor familiar, un choque tremendo. Cuando se recibe la noticia y todo el mundo en el palacio corre de un lado para otro, ¿sabes? Eso es muy duro para un niño de 5 años. Por eso es cuando por allá en el versículo 8 dice, ¿quién soy yo? Porque tú vas a tener un perro muerto como yo. Mira hasta dónde estaba la autoestima de Mefiboset. ¿Por qué? Por el lugar donde él había crecido. Eso era lo que había visto en ese lugar. Tenía un trauma social también, porque él es el que es llevado a Lodebar. A él lo sacan del palacio para llevarlo a Lodebar. Qué cambio tan drástico de situación social, de lo rico y abundante a lo que no hay absolutamente nada, sino miseria en ese lugar. Tierra de miseria, dice aquí. Era una ciudad diseñada para las personas enfermas, para las personas, dice aquí, los desamparados, los leprosos, los que no tenían un lugar en la ciudad. Ahí eran llevados a Lodebar, hermano. Y ahí, ¿sabe cuántos años pasó Mefiboset ahí? Más de 20 años sufriendo. ¿Y sabes por qué? Por temor de no llegar y enfrentarse donde David, para decirle, ¿sabes qué? Yo soy hijo. Claro que él no debía saber que su padre hizo un pacto con Jonatán, con David. Entonces, hermano, eso es importante, que nosotros de verdad, si hacemos un pacto con el Señor, hagamos un pacto de fe, de amor, y un pacto que usted va a cumplir en él, sí, en él, amén, a Dios la palabra que le dio. Pero le digo algo, Dios no se olvidó de Mefiboset. Y si Dios no se olvidó de Mefiboset, tampoco de ti y de mí Dios se va a olvidar. En medio de tu Lodebar, Dios no se va a olvidar de ti. Dios va a llegar el momento en que te va a llamar y te va a poner en la posición que Dios ya planeó para ti en el tiempo que Dios así lo ha dispuesto. Dios, fíjate que al final le devuelve todo a través de David, porque cuando usted, y así se acuerdan de quién dejó, al final le dio el doble de lo que había perdido, porque cuando usted empieza a confiar en Dios, a creer en Dios y a caminar en Dios, Dios se va a encargar de quitarle al enemigo todo aquello que él te robó, y al 100%. Así que no tengas temor, porque Dios va a hacer un cambio drástico en tu vida. Lo que no sé es si es hoy, mañana, pasado, traspasado, eso sí ya viene de parte de Dios. ¿Sabe? Él mismo se convirtió, aquí dice la Escritura, en un esclavo de sus traumas. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces has sido esclavo de tu trauma? Y estás dale y dale y dale y dale con el trauma. Dale, no, la vuelta y la vuelta y la vuelta. Hay que hacer un pare para salir de los traumas y poder vivir en la presencia de Dios, como Dios nos dice aquí en la Escritura. Mefiboset estaba oprimido espiritualmente. El opresor no quería que él saliera de ese lugar. El opresor no quiere que tú salgas de la oscuridad en que te encuentras. No quiere que te salgas de los problemas que tienes ahora. Pero Dios te va a sacar de ese lugar. Él te va a mandar a llamar para que salgas de ese lugar. Porque Dios quiere que estés en un lugar de paz, de gozo. Por eso fue llamado y llevado a Jerusalén. Jerusalén es tierra de paz, de tierra de reconciliación. Salió de Lodebar, tierra de miseria, y lo llevaron a Jerusalén, tierra de paz. Y eso es lo que quiere Dios contigo y conmigo. Que lleguemos a la tierra de paz, del descanso, del refrigerio, en la presencia del Señor. ¿Qué significa una persona oprimida espiritualmente? Que está sometido a la humillación, a la tiranía todo el tiempo. Yo me imagino cómo lo tratarían a él en ese lugar. Y más cuando todo el mundo sabía que él era el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl. Hermano, son sentimientos, hermano, encontrados que molestan nuestra vida interna, molestan nuestra vida alrededor de las personas que están con nosotros, hermanos. Nos incomodan, no nos sentimos bien.
todo ese tipo de sentimientos en nuestra vida. Y él, cuando iba para donde David, iba sin fe, no arrastraba nadita de fe, porque él aún tenía mucho miedo para llegar y enfrentarse donde David. ¿Sabe? La poca fe que tenía no le ayudaba mucho para que su desierto se convirtiera en bendición, en la tierra que fluye leche y miel. Y algunos hombres hoy también están experimentando esa crisis de trauma. Usted muchas veces escucha a la gente y por la forma en que habla la gente, usted sabe que tiene un trauma. Usted sabe que tiene una situación difícil. En los salmos David, muchos salmos David nos escribe acerca de todos los traumas y todas las aflicciones por las cuales él pasó. Aquí en el Salmo 34, 19 nos dice algo importante, pero yo te quiero decir algo. Tu fe tiene que ser probada. Y lo vemos en David. Tuvo cantidades de aflicciones, persecuciones, de todo. Porque Dios estaba probando la fe de David, hermano. Porque una fe, cuando es probada, muestra la gloria de Dios en tu vida. ¿Ya? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tome ventaja de todos los momentos difíciles que está pasando hoy. Hermano, ¿me está escuchando? Tome ventaja. No se deje llevar a lo de bar por lo que usted está pasando hoy. Tome ventaja, adelántese, para que no caiga en ese error. ¿Sabe? No desperdicie el dolor. Por algo está pasando por un dolor grande. Pregúntele a Dios qué tengo que hacer, Señor, para pasar este momento de crisis, este momento de humillación, este momento, Señor, donde muchos me dieron la espalda, donde nadie se acordó de mí. Es el momento, hermano, que tenga un pare y usted diga: no voy a despreciar el dolor por el cual estoy pasando hoy. No tires las lágrimas, hermano, que salen de tus ojos. No las tires. Recoge tus lágrimas y conviértelas en lágrimas de gozo y de alegría en el Señor. Porque Dios quiere cambiar tus lágrimas. Dios quiere secar el corazón que tú tienes ahí lleno de dolor y de sentimiento y darte un nuevo corazón lleno del gozo y la presencia del Señor. Usa el terreno en el cual está tu fe hoy en día para que puedas caminar con paso firme. Si no lo usas, nunca caminarás por paso firme. Tenga en cuenta que sabe que cuando llevaron a David para que diera a Mefiboset, él vio a un hombre tirado en el piso en un principio. Ahí estaba tirado y él fue allá a verlo. Pero hay algo. David, en vez de ver a un hombre desechado en un piso, David solo ve al príncipe de Israel en ese momento. La forma como mires va a cambiar las circunstancias de tu vida. Aquí estaba dándose cuenta Mefiboset lo que Dios estaba haciendo a través de David. No lo vio como cualquier hombre que nadie le da valor, que nadie lo mira, que nadie lo ayuda, sino que lo vio con la vestidura de un príncipe. Dios a ti y a mí hoy nos ve con las vestiduras de un hijo del rey. Nosotros, Dios nos ama de esa manera. Mefiboset, hermano, y su familia iban a ser bendecidos a través de David. Usted y yo vamos a ser bendecidos a través de Dios. Dios va a estar en todas las circunstancias de nuestra vida. Dios nos va a ayudar a nosotros a salir adelante, a mostrar su poder y su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Seamos esos Mefiboset, que lleguemos a la presencia de Dios, que lleguemos al llamado. Acuérdense que era un hombre sin esperanza. Un hombre que dijo: hasta aquí llegó mi vida, llevan 20 años y no he podido hacer nada, siempre escondido, siempre mi familia escondida. Pero hermano, le llegó el momento de salir adelante, de salir a la luz, de mostrar quién es el Padre que usted tiene, quién es el Dios que lo bendice, quién es el Dios que lo levanta, quién es el Dios que le exalta aún en medio de su crisis. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Mefiboset. Lo estaba exaltando, lo estaba levantando, quitando los trapos de inmundicia y vistiéndolo con la ropa del rey. Hemos sido llamados para eso, hermano. Sin embargo, había perdido algo muy importante, que era el derecho de gobernar. ¿Por qué? Porque estaba escondido. Pero cuando llega David, cuando llegas al Padre, los derechos que tú habías perdido, Dios los va a restituir en tu vida. Dios te va a devolver todo. ¿Saben una cosa, hermano?
Él, como era lisiado, era incapaz de mejorar la situación por la cual estaba pasando. Pero cuando tú eres incapaz, porque Dios sabe que ya no puedes más, entonces Dios te capacita y a través de ti y de otros te da la bendición que tú estás esperando. Entonces, como lisiado no se podía presentar donde, oye David, yo quiero ser un siervo tuyo, yo quiero ser un mensajero tuyo, yo quiero ser un soldado tuyo, porque no podía hacerlo. Estaba incapacitado para hacerlo. Ganas no le faltaban. Pero ¿sabes una cosa, hermano? David lo encontró. ¿Cómo lo encontró David? Mira bien cómo te encontró Dios a ti y cómo Dios me encontró a mí. Lo encontró en la miseria, sin esperanza, con temor de pasar delante de David, porque pensó que David lo iba a matar. Hermano, Dios nos está llamando a nosotros a ser esos siervos que de verdad nos miramos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El segundo dice, en tu desierto Dios nunca te va a rechazar. Que dice la escritura, 2 de Samuel 9, del 5 al 7. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque ya la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aleluya, hermano. Te voy a devolver todo. Y no solamente eso, sino que vas a comer en mi mesa junto a mí todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué es el rechazo, hermano? Él era un hombre ¿cómo? Rechazado. Y el rechazo es un sentimiento terrible en nuestra vida. ¿Cuántos no nos hemos sentido rechazados alguna vez en nuestra vida? Amén. Sí, hermano, nos hemos sentido rechazados. Es la acción que haces cuando no quieres ver a alguien. Cuando tú no quieres ver a alguien, le das la espalda. O cuando no le quieres hablar, le volteas la cara para no hablarle. Cuando un individuo es excluido de algo, de la sociedad, de la familia, eso es un rechazo. Y esos rechazos tocan como les tocó los traumas social, emocional, familiar y físico, como le tocaron aquí a Mefiboset. ¿Sabes? Cuando alguien te rechaza deliberadamente en una relación, eso es un rechazo. Es desaprobar, es invalidar, es resistir, hermano, a alguien que tú no quieres que se acerque a tu vida y a alguien que tú no quieres hablarle absolutamente nada. El rechazo es brindarle un amor a una persona que no lo merece. Cuando tú le brindas amor a una persona y esa persona rechaza el amor que tú le estás dando, se burla del amor que tú le estás dando o le sigues dando o le estuviste dando, no sé cómo se llama, porque no desea recibir tu amor. Eso es rechazo. Es un enfrentamiento, es una oposición. Mira lo que dice Lucas 4:24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque en su propia tierra lo rechazaron. Ese era el hijo de José el carpintero. ¿Qué hace diciendo que él es el hijo de Dios? En su propia tierra fue rechazado. Y si Jesús fue rechazado, ¿qué importa que te rechacen? Jesús pasó por encima de la crítica, del señalamiento, del rechazo. Y terminó la tarea al cual el Padre lo había enviado. ¿Sabe? La restauración de Mefiboset empezó cuando llegó a Jerusalén. ¿Fue traído por quién? Porque fue traído por el empleado, por el siervo del Sibas, y fue sacado de la tierra del olvido a la tierra que produce paz. Usted y yo estábamos en la tierra del olvido. Hoy estamos en la tierra que produce paz. Hoy estamos en la presencia de nuestro. Mira lo que es el Salmo 32:5. Pero antes te voy a decir algo. Mefiboset reconoció su situación. Si usted y yo no reconocemos la situación, no va a pasar nada. David, el rey David, reconoció su condición en ese momento, reconoció su fracaso, reconoció todas las cosas contrarias que había hecho delante del Señor, y por eso escribió este Salmo 32:5 que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿qué dijo él? Voy ante Dios, a la presencia de él, y voy a reconocer mi maldad, mis iniquidades. Mefiboset también reconoció, y por eso fue restaurado. Si usted quiere ser restaurado por Dios, usted tiene que reconocer y arrepentirse de su pecado, para que pueda sentarse a la mesa con el Señor. El pueblo de Israel tuvo que reconocer su condición de esclavitud, porque el pueblo de Israel en muchas ocasiones, usted se da cuenta, se hacía esclavo en la idolatría, pero él tuvo que reconocer realmente quién era el Dios de Israel y cambiar de posición. ¿Qué sentimientos puede anidar el corazón de una persona que experimenta el rechazo? ¿Qué puede sentir? El desamor, la no aceptación, la no aprobación de parte de las personas que están alrededor de él. Pero déjame decirte, Dios te aprueba, Dios no te rechaza, Dios te ama con amor eterno y Dios tiene un lugar para ti. Esa es la diferencia de un hombre natural con un ser espiritual tan grande como es Dios. El ser rechazado, ¿qué provoca en el corazón de nosotros? Provoca eso, esos resentimientos, esos traumas, esas situaciones difíciles que nos hacen muchas veces hasta apartarnos de Dios, porque uno cree que Dios tiene la culpa de lo que está viviendo. Yo te digo no sé qué estás viviendo hoy, pero Dios no tiene la culpa de lo que tú estás viviendo. Tú tienes que llegar a la presencia de Dios para que Dios te pueda aclarar tu mente, tu alma, tus sentimientos y puedas tener una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando tú eres rechazado, te hace sentir desvalorizado. Tú no vales nada, tú no sirves nada, tú eres una porquería, tú eres lo peor que puede ser. Déjame decirte hoy y que nunca se te olvide. Tú eres una vasija poderosa en las manos de Dios. Dios te ha dado un valor muy grande. De pronto ni tú mismo, ni tú misma te has dado cuenta del valor que tienes para Dios. Pero cuando tú eres rechazado, te paralizas. Ya no puedo hacer más nada. Te aíslas porque no quieres que nadie te hable ni te mire. Llegamos a pensar cosas terribles de nosotros mismos. ¿Por qué perdemos tanto tiempo pensando cosas horribles de nosotros mismos? Mírese al espejo y mire qué creación tan linda ha hecho Dios contigo. Mírate al espejo y mira que no te falta nada. Estás completito, completita. Dios te hizo hermoso. Para Dios eres hermoso. Para Dios eres tan valioso más que un brillante en la tierra. Eres su propia creación, eres la corona de su creación. Entonces, hermano, no vuelvas a decir no hay nada bueno en mí, yo no sirvo para nada, para que habré nacido. Hasta profetas dijeron, no acepto el día en que yo nací. Si usted nació con un plan de Dios y un propósito de Dios. Hay que meternos en el área espiritual para saber cuál es el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros. Nunca vas a decir más, nadie me va a amar. Yo no nací para ser amada. Yo no nací para ser amado. Yo soy horrible. En todo me va mal, etcétera, etcétera. Todo ese montón de cosas negativas que nosotros mismos nos estamos condenando. Mira lo que dice Lucas 19:10. ¿Qué provoca todo esto? Un conflicto interno que solamente Dios lo puede resolver en tu vida. Deja que Dios resuelva el conflicto. Deja que Dios rompa todas las cadenas y ataduras de maldad, toda la iniquidad que viene de tus ancestros a tu vida personal, para que puedas vivir de esa libertad a la cual Dios te ha llamado en este tiempo. ¿Sabes? Dios vino a derramar su misericordia. Dios vino a resolver el problema. Deja que Él lo resuelva. Tú hasta el día de hoy no lo has podido resolver, pero Dios sí lo quiere resolver. Dale la oportunidad a Dios. Y cuando que veas que todo está perdido, acuérdate de Jesús. Si a Él lo rechazaron, a mí también me van a rechazar. Pero Jesús siguió adelante. Me dio ejemplo que yo tengo que seguir, de que tengo que arrebatar el reino de Dios aquí en la tierra. El Hijo de Dios es enviado por el Padre para hacer de nosotros su propia santificación. Él vino para santificarnos a nosotros. A través de Él somos santificados. Y vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Lo voy a leer en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Estábamos perdidos anteriormente, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero el Hijo de Dios vino para salvarnos, vino para darnos una nueva vida, para que nos pudiéramos sentar a la mesa del Rey, al lado del Rey, con las vestiduras del Rey, hermano. Y Dios nos ve a nosotros, Dios no nos ve a ti y a mí como nosotros nos vemos. Mira cómo nos vemos nosotros a veces de horrible. Dios no nos ve de esa manera. Mira lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, los pensamientos nuestros no son iguales a los de Dios. Mis caminos no son iguales a los de Dios. Dios hace diferencia en cada uno de ellos. Que dice Éxodo 19:5. Mira, esta palabra escríbela en la tabla de tu corazón. Guárdala en la tabla de tu corazón. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seremos especial tesoro, Dios, pero hay una condición: si guardas ¿qué? Mi pacto, si vives en mi voluntad, tú serás especial tesoro para Dios. Usted sabe lo que es un tesoro, lo más valioso. Somos especial tesoro para Dios cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Pero Mefibosé se sentía como un perro muerto. Qué ironía, ¿verdad? Siendo el hijo del príncipe y el nieto del rey de Israel, él se sentía, dice aquí en la escritura, como un perro muerto. En ese tiempo los perros muertos no valían nada. Él se sentía como un perro, y peor, muerto. Son dos condiciones. Una cosa es sentirte como perro y la otra es sentirte como muerto. O sea, que no vales nada. Qué mentalidad, ¿verdad?, tenía en ese momento. Estaba acomplejado grandemente. Su autoestima estaba en el piso por los 20 años que él había vivido allá en Lodebar. Yo le digo una cosa: ¿cómo está su autoestima en el día de hoy? ¿Cómo se siente usted en el día de hoy? Pues yo te digo, siéntete como el príncipe, siéntete como el Hijo de Dios, al cual Él vino a rescatar, y por su sangre hoy estamos delante de su presencia. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? Muchas veces nos ha pasado. Pero qué bueno que hoy, a través de este mensaje, tú hagas un pare y te sientes y mires lo que está pasando en tu vida. Analicemos un poco. Su abuelo rey, su padre príncipe, pertenecía a la familia real. Sin embargo, se sentía y se consideraba como un perro muerto, como algo inservible. No sé qué piensas de ti, pero yo quiero regalarte esta palabra que está en Primera de Pedro 2:9. Quiero que la escribas en la tabla de tu corazón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermano, no se sienta poca cosa. Mira lo que dice. Sabe que somos linaje escogido por Dios. No somos cualquier cosa. Somos el linaje de la familia real, de la familia celestial. Entonces no se sienta menos. Tome el lugar que le corresponde espiritualmente y camine bajo esa cobertura espiritual en este tiempo. ¿Por qué? Porque te vas a sentar en la mesa del Señor. Yo no le digo que no, hermano, lo que dice 9:8 es una verdad en la vida de Mefibosé, en 2 Samuel 9:8. Porque los golpes de la vida son los que nos enseñan a nosotros a ser humildes. Si la vida no nos golpea, siempre seguimos siendo egoístas, egocéntricos, orgullosos y soberbios. ¿Qué dice la escritura? Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo le dice al rey David: ¿quién soy yo para que me mires? Si yo lo que soy es un perro muerto, ¿sabes? Aquí esto raya con la humildad y con lo indigno. ¿Cómo se sentía él? Estaba siendo humilde, pero también se sentía indigno. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, nosotros nos sentimos, ¿sabe qué? Indignos de estar en la presencia del Señor. Por eso hay que limpiarse antes de estar en la presencia del Señor. ¿Sabe? No reclamó nada, y cuando habló con el rey, no le pidió que le castigara. No, simplemente fue humilde, sencillo. Dice que estaba a los pies del rey David. Nosotros tenemos que llegar a los pies de Cristo.
en humildad y en aceptación de que somos pecadores, para que Dios nos reivindique y para que Dios lo coloque en el lugar donde nosotros debemos estar. Mira lo que dice 2 Samuel 19, 26 y 27. Solo se limitó a contar los hechos, que mira que tan humilde, que aquí tuvo un conflicto y solo se remitió a contar los hechos que habían sucedido en ese momento. Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardarme un asno y montaré en él, e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Hermano, ¿no le parece a usted que es un despropósito estar torturándose con los pensamientos negativos de nuestra vida? Es terrible, hermano. Perdemos mucho tiempo acusándonos, señalando si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera... Ya para que ya eso pasó, ya no se torture más. Mefiboset es un testimonio claro, hermano, vivo y real, de que Dios tiene el poder para cambiar nuestra vida. Dios tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. Dios tiene el poder para tomar el control de nuestras vidas. Por eso es importante que cualquier situación que usted tenga la ponga en las manos de Dios. Y te voy a regalar una promesa grande que está en Isaías 45:3. Mira lo que dice Isaías 45:3. Amén. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. ¿Sabes? Dios le dio la victoria a Mefiboset porque él aceptó ser llevado a la presencia del rey. Cuando usted acepta llegar a la presencia del rey, el rey le va a bendecir. Y no solamente, en el versículo 7 le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Aquí está la respuesta de un rey amoroso, de un rey que no le importa la condición que tú llegues delante de la presencia de él, de un rey que siempre tiene las manos extendidas para bendecirte, pero también tiene las manos extendidas para darte más de lo que tú has perdido hasta el día de hoy. Entonces, al rey, cuando le preguntan el 9:3, él dice: hacía falta que aclarara, él habla de, porque es lisiado, Señor, él no sirve, él no puede hacer nada. Hacía falta que él le aclarara eso al rey. Por eso el rey pasó por encima el comentario de Siba, porque hay gente que te quiere menospreciar por la situación que tú estás viviendo, pero Dios pasa por encima de lo que la gente dice para darte gloria y para darte honor. ¿A qué sonaba eso? A menosprecio. Pero Dios nunca nos menosprecia. Dios hace todo lo contrario. Dios nos ama y Dios nos bendice. Vámonos al tercero, que dice: en tu desierto Dios restaura tu posición y te da un lugar de privilegio en el palacio. Vámonos al versículo 9 y 10 de la palabra central. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Entonces, hermano, aquí vemos que Dios muestra su amor incondicional. A él no le importa en el estado que llegues, a lo que le importa lo que a partir de hoy tú vas a hacer delante de la presencia del Señor, porque Él va a restaurar tu posición. Ya no eres por ahí un miserable, pobre, abatido, ahora te llamas el hijo de Dios, la hija de Dios. Se imagina Mefiboset, debe estar aturdido tratando: ¿será verdad? ¿Será que esto es un sueño? ¿Estoy soñando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Es real? Hermano, es real lo que tú y yo estamos viviendo hoy. Saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor, que somos hijos del Rey e hijas del Rey, que nos ama con amor eterno. ¿Sabe? Nosotros, cuando aceptamos el amor de Dios, Él nos da aprobación a nuestra vida.
Él nos levanta, nos fortalece y nos da un crecimiento espiritual. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 113, versículos 7 y 8. Es una palabra que tiene que tocar tu vida espiritual. Dice así: Él levanta del polvo al pobre y saca del mudalado al necesitado. Lo hace sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. No importa donde tú estés, si estás en Lodebar, Él te va a levantar y te hace sentar con los príncipes. Era lo que estaba haciendo con Mefiboset. Y esta promesa hermosa te trae la seguridad de la protección, del cuidado de Dios hacia tu vida y hacia mi vida. Mira que en Zacarías 2, versículo 8, la parte B, el Señor dice algo muy puntual que debe grabar en tu corazón. Mira lo que dice: tras la gloria me enviará él a las naciones, porque os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Entonces la parte B dice: la nación que toque a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. ¿Quién puede tocar a la niña de los ojos a Dios? Mire cuánto amor y cuánta protección Dios nos tiene a nosotros. Pero hay que salir de Lodebar. Hay que llegar a Jerusalén, la tierra de paz, la tierra de comunión con Dios, la tierra de aceptación con Dios. Entonces, ¿sabes qué te está diciendo Dios en otras palabras? En unas palabras muy sencillas, hermano. Él nos defiende, Él nos protege, Él nos cuida. Eso es lo que está diciendo este versículo bíblico. Y en el Salmo 27:10, que es un salmo muy conocido, mira lo que te dice el Señor: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermano, permita que Dios lo colme de su amor. Permita que Dios sea su padre, su madre, que lo cuide, que lo bendiga, que le dé un lugar, una posición, que tenga una familia real, una familia de fe, una familia en Cristo Jesús. Entonces Dios puso a Siba como en la familia de Mefiboset, para que cuidara, cultivara los animales, la planta, todo el producto, que la tierra que él estaba recuperando de parte del Señor. Versículos 9 y 10 de la palabra central. Ya lo leíste. Vamos al 9, el mismo 11 y el 13. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Amén. Entonces, hermano, sentarse y comer en la mesa del rey solo era para los hijos del rey, que nos quede claro. Y nosotros estamos llamados a sentarnos en la mesa del rey. Dios no se avergonzó, así como David no se avergonzó de Mefiboset. Los siervos de David querían: Señor, ¿será que le preparamos un dormitorio allá donde duerme la servidumbre? Y David le dijo: no, Señor, un dormitorio aquí en el palacio, porque él va a vivir todo el tiempo en el palacio y en mi mesa comerá. Mire cómo Dios nos restituye. De Lodebar nos lleva a su casa, donde recibió el alimento poderoso, en su casa. ¿Dónde nos sentamos? En la mesa del Señor. ¿Cómo nos sentamos? Junto al Señor. ¿Qué vestidos nos pusieron? Las vestiduras blancas, las vestiduras de un hijo de rey. Eso es lo que ha hecho Dios. Y no te estoy hablando de lo físico, todo lo que yo te hago es espiritual. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Tampoco David se incomodó por sentarse a la mesa con un lisiado, de ninguna manera. ¿Por qué? Por amor a su buen padre Jonatán, David lo dio todo por Mefiboset. Hermano, de esta manera, él estuvo todo el tiempo sentado al lado de la mesa del rey. Yo le digo algo, hermano: aquel que dijo: yo no soy más que un perro muerto, Dios le quitó ese vestido de inmundicia, Dios le quitó el oprobio con que él estaba, el temor con que él estaba, y lo sentó a su lado, en su mesa. Así es como Dios nos levanta, así es como Dios nos restaura, así es como Dios nos hace cosas maravillosas, y así como Dios quiere hacer con todo su pueblo, con todo aquel que se levante en el nombre de Jesús, con todo aquel que le crea que Él lo puede hacer todo. Y yo lo haré, dice el Señor,
Señor, cuando tú decidas levantar los ojos, salir de la inmundicia y tener un cambio radical en tu vida. Es de la única manera que Dios te va a sacar de lo demás. Es tu decisión, porque él podía decirle a la gente, no voy, no quiero ir, pero él aceptó. Él vio la esperanza que llegaba a su vida, y Cristo es tu única esperanza, no hay más nada. Solamente Él, que te da honor, te da autoridad y te da una silla de hijo de rey, del Hijo de Dios, para que tú te sientes. Él tenía la promesa del rey que comería en su mesa, y el rey no le incumplió nunca esa promesa. Él vivió hasta que murió sentado a la mesa del rey. Mira lo que dice Miqueas 7, versículo 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre ese enojo, porque se deleita en misericordia. ¿En qué se deleita el Señor? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Si la misericordia del Señor es nueva cada mañana, está extendida para todo aquel que la quiera recibir. Mefiboset decidió recibir la misericordia del Señor, y por eso hasta que murió estuvo sentado a la mesa del Señor. Concluyo con este tema, hermanos. Esta trágica historia nos debe hacer reaccionar a nosotros como hijos de Dios. Hay que reaccionar, hermanos. Dios, que nos ama, tiene una mesa reservada para nosotros. Dice que cenaremos cuando lleguemos allá en la mesa con el Señor. Hay alimento en la casa de Dios, porque usted viene a este lugar y siempre va a encontrar buenas palabras. Hay cuidado y protección de parte de Dios, y sobre todo Dios te va a devolver la dignidad que tenías perdida, porque eso es lo que hace Dios. Ya no eres un mendigo, no eres un extraño. Todas las lesiones y heridas te las quitó el Señor, y a él lo declaró un príncipe en la casa de el rey David. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Dios te bendiga grandemente. La gloria y el poder de Dios desciendan sobre tu casa. Amén.